¿Qué es lo más aterrador pero aún inexplicable que has experimentado? Mi padre es muy religioso. No cree en fantasmas, extraterrestres, nada sobrenatural o fuera de lo común. A día de hoy, si se le menciona esta historia, enseguida encuentra otra cosa de la que hablar. Mi padre, mi hermano pequeño y yo estábamos en el campamento de casa de mi familia, durmiendo juntos en la pequeña caravana, en literas. Era el día después de Navidad y hacía frío fuera, así que nos acostamos pronto para levantarnos a cazar. En mitad de la noche, mi padre se despierta y empieza a gritar como si le estuvieran atacando. Inmediatamente después empezó a sollozar. Es la única vez que he visto u oído llorar a mi padre. Cuando se calmó, sus aterrorizados hijos le preguntaron qué había pasado. Dijo que había tenido una terrible pesadilla sobre una marea interminable que arrastraba familias y ahogaba a los niños. Recuerdo que dijo esas palabras en concreto. Que mi padre me contara un sueño era extraño en sí mismo. Debes entender que todo esto era completamente fuera de lo normal. Finalmente, le pregunté si nos ahogamos en su sueño porque, en este punto, estaba seguro de que había algún significado en esta visión. Dijo que no y que toda la gente parecía china. Ahora permítame hacer un prefacio diciendo que no teníamos acceso a internet en nuestros teléfonos celulares en este momento, y no teníamos ningún acceso a la televisión o las noticias en nuestra propiedad de casa. Era la mañana del 26 de diciembre de 2004. Ese mismo día, un gran terremoto sacudió Asia y provocó un tsunami que se cobró la vida de casi 228,000 personas. Todavía creo en algún tipo de conciencia colectiva debido a este evento. ¿Cómo no iba a creer? Yo vivía en un piso pequeño de una habitación, y cuando mi gata pasó por delante de la puerta de la habitación miró a la pared por encima de mi cabeza, se quedó inmóvil, se esponjó y bufó. Empezó a moverse hacia un lado muy despacio, todavía esponjada y mirando fijamente a ese punto por encima de mi cabeza. Miré hacia arriba, pero no había nada. Cuando se acercó al marco de la puerta, salió corriendo. Me levanté para ver si estaba bien y, al pasar junto al televisor, este cambió de canal a estática. Mi gata tenía muchas ganas de salir, y yo salí con ella. El televisor volvió a la normalidad y, reprendiéndome, abrí la puerta para volver a entrar y, al dar un paso, el televisor volvió a la estática. Me quedé fuera con mi gata hasta que se calmó, y no volvió a ocurrir nada parecido. A veces sigo pensando en ello. Esto es algo que me pasó hace poco y me asustó muchísimo. Vivo solo en mi apartamento y soy un fanático de los juegos de terror, así que estaba buscando en Steam un juego de terror interesante. Me puse los auriculares y vi varios trailers, hasta que llegué a un juego llamado Horror in the Hood. Miré la página y vi el trailer. Aquí es donde empieza la parte espeluznante. Cerca del final del trailer hay una voz muy espeluznante que dice algo así como, ¿puedes ayudarme por favor? Un segundo, literalmente un segundo después de verlo pude oír claramente, desde fuera de mis auriculares por lo que fue amortiguado, una voz masculina de edad diciendo ¿puedo ayudar? Jaja de mi pasillo detrás de mí. Especialmente la risa era espeluznante. Ni que decir tiene que me quité los auriculares e inmediatamente miré detrás de mí, para encontrarme con un pasillo oscuro. Me quedé mirándolo y lentamente agarré la regla que estaba en mi escritorio. Después de unos instantes que me parecieron eternos, pude levantarme. Me acerqué lentamente al pasillo mientras cogía una pequeña linterna que tenía en la mesilla de noche. Iluminé el pasillo desde lejos pero no había nada. Para dar luz al pasillo tengo que entrar en él y girar el interruptor que hay allí, lo cual era muy espeluznante de hacer. Por supuesto, allí no había nada en absoluto, pero me sigue dando escalofríos. Aquella noche dejé la luz encendida en todas partes, y ahora sigo encendiéndola del pasillo cuando estoy con el ordenador. 2 días después de que esto sucediera volví a ver el tráiler de Horror in the Hood para asegurarme de que el puedo ayudar. Jaja, no estaba en el tráiler y me equivoqué. No está en el tráiler. Se me ponen los pelos de punta solo de escribir esto. Era alrededor de la 1 de la madrugada y yo seguía despierto viendo la tele. No podía dormir. Me puse a ver una especie de documental histórico sobre el sudario de Turín. Cuando hicieron un acercamiento al sudario, mi televisor empezó a fallar y la imagen se quedó fija en el sudario. El sonido se congeló y entonces oí la voz de un hombre que decía no mires, con una voz muy grave y poco natural. Me pareció que estaba justo detrás de mí. Giré la cabeza y no había nadie. Vivo solo desde que murió mi mujer. Mi hija y mi nieto vienen de vez en cuando, pero esta noche estaba solo.
Vivo en una zona rural de Irlanda, y aunque no es mi primer rodeo con fantasmas, etc., esta experiencia no me pareció natural. No sé por qué. La televisión volvió a la normalidad un par de segundos después de oír No mires. Conseguí encontrar el documental y busqué en él esas palabras. Aún no sé de dónde salió. Por alguna razón me asustó mucho. Me fui a la cama un poco agitado, si soy honesto. Si veo algo sobre el sudario de Turín anunciado en artículos de noticias me entra un escalofrío. La voz sonaba muy grave. Nunca había oído una voz así. Una gran voz de barítono. No lo sé. Tengo escalofríos escribiendo esto y he visto algunas cosas en mi vida en esta tierra. He estado aquí en esta tierra 7 décadas. Sé que no suena aterrador, pero era la profundidad de la voz lo que no me gustaba. Sobre todo lo de la tele pegándose y saltando en el análisis del Turín. Caray. Hace 2 años hice un viaje en solitario a Taos, Nuevo México. Me alojé en una pequeña granja que formaba parte del rancho de D.H. Lawrence en San Cristóbal. Es un lugar asombroso por su historia de artistas y escritores que vivieron allí durante los años 1920 a 30. D.H. Lawrence, Aldous Huxley, Dorothy Brett y otros vivieron allí en pequeñas cabañas. Una anécdota curiosa es que Huxley construyó un retrete en la propiedad porque no soportaba la idea de ir al baño al aire libre. Así que alquilé la cabaña de Dorothy Brett. Una noche tuve un sueño en el que la luz más brillante estaba junto a mi cama. Era alta, y la luz más blanca y cegadora, con un brillo dorado donde debería haber una cabeza. Era muy grande y tenía la forma de una entidad, pero no de una persona. Aquí es donde se pone jodidamente raro. Se me acerca y me pone las manos en la boca para intentar hacerme daño. Entonces digo en voz alta: yo creo en Jesucristo. Dejó de intentar asfixiarme y justo cuando mi reacción me despertó del sueño, juro por Dios que fuera lo que fuera seguía ahí cuando yo estaba lúcido, luego desapareció. Ok. Primero, sí, soy católico romano, pero no practico ni soy un fanático de Jesús. Ni mucho menos. La noche siguiente llamaron a la puerta de mi camarote. Una pareja se alojaba en el camarote contiguo al mío. La esposa me preguntó si podía entrar y le dije que sí. Era una granja pequeña y muy segura. Se presentó y me dijo que su marido era pastor. Nada del otro mundo. Yo soy de Texas, ella también, así que predicadores y ministros hay a montones. Tomamos un vaso de vino, charlamos, nada del otro mundo. Luego me pregunta si puede rezar por mí. De nuevo, nada del otro mundo si te has criado entre cristianos devotos. Así que me abraza y empieza a rezar una pequeña oración. No tengo ni idea de lo que pasó, pero empecé a llorar a lágrima viva. Me explicó que había venido porque sentía que algo no iba bien en la cabaña. Así que se va, me preparo para acostarme y apago la luz. Mi perro está dormido a mi lado, pero algo lo despierta como un susto. La cabaña está completamente a oscuras. Justo cuando busco la luz oigo la voz de un niño que dice: no me dejes. Esa experiencia me perseguirá para siempre. No es del todo inexplicable. De niño dormía con la radio a bajo volumen porque me daban miedo los silbidos de los trenes en el patio de vías cercano. A medida que fui creciendo, se convirtió en leer libros con la luz y la radio encendidas hasta que me quedaba dormido. Soy autista y tengo un horario de sueño jodido. A mis padres les parecía bien mientras hiciera algo tranquilo si no podía dormir. Un día, derramé agua sobre la radio. La radio se estropeó de una forma extraña. Tenía todo tipo de tráfico extraño, incluyendo emisoras de radio que definitivamente no eran de mi país de origen. Yo era demasiado joven para entenderlo. Entonces empezó un sonido muy extraño. Era un sonido lento, como el de alguien tocando un teclado, pero las notas eran muy aleatorias. Era muy fuerte, y cuanto más duraba, más me daba cuenta de que no era una canción. No era una canción y no era nada que yo debiera oír. Sonaba muy prohibido y, como era una niña con demasiada imaginación, me pregunté si serían extraterrestres. Hice que mi madre se despertara y lo viera. Estaba desconcertada y me dijo que sintonizara otra emisora o apagara la radio. Lo hice, y la noche siguiente tuve muchas interferencias extrañas, pero no ese sonido en concreto. Ese año me regalaron una radio nueva por Navidad. El incidente se quedó en mi mente. En 2012 más o menos, leí un artículo de Cracked sobre sonidos inexplicables. Leí algo que parecía similar a lo que escuché. No eran extraterrestres. Era una emisora rusa para comunicarse con espías. Específicamente, un tipo llamado Politono Lento.
Cada nota que escuché era parte de un mensaje codificado. Ahora escucho estos con regularidad como un pasatiempo importante, y tengo un montón de diarios y conocimientos recogidos en él a lo largo de los años. He contado otras historias inexplicables en Reddit, pero no estoy seguro de haber contado la de la cosa que mi amigo y yo vimos al lado de la carretera. Intentaré recordarlo lo mejor que pueda. Fue hace unos 12 años aproximadamente. Si alguien más vio algo parecido, que me avise. Eran alrededor de las 3 de la mañana en una zona rural del centro norte de Alberta. Mi amigo y yo volvemos a casa de una fiesta del instituto en la que ninguno de los dos hemos bebido ni tomado drogas. Estamos en pleno invierno. En Alberta, eso significa que hace frío. Esta noche hacía menos de 30 grados Celsius, menos de 22 grados Fahrenheit. Durante todo el camino de vuelta a casa, mi amiga y yo charlamos sobre las cosas de siempre, lo que pasó en la fiesta, los chicos que nos gustaban, etc. Aunque la mayoría de las adolescentes son parlanchinas, esta amiga en particular era una charlatana. Yo la escuchaba y reaccionaba a todo lo que decía. Me encantan las amigas así. Como ella era la que más hablaba y no me pedía mucha información, a veces me quedaba mirando por la ventana. Estamos a unos de 5 a 7 minutos de la ciudad por la autopista, probablemente yendo a 75-90 km/h, utilizando una calculadora en línea que nos sitúa a unos 6-7 kilómetros fuera de la ciudad en una zona poco boscosa y sin servicios abiertos en la ciudad. Al doblar una esquina, estoy distraído escuchando hablar a mi amigo cuando, a través del parabrisas, veo unos ojos brillantes a un lado de la carretera. Los ojos eran verdes/amarillentos. Esto sería normal, pero estos ojos son alrededor de 7-8 pies sobre el suelo. Al principio, creo que es un excursionista o alguien caminando de regreso a la ciudad, pero sus ojos no brillan y nadie va a estar caminando tan lejos de la ciudad o de cualquier casa cuando hace frío y tarde fuera. Se trataba de una ciudad de menos de 1000 personas. A medida que nos acercamos, esta cosa parece tener patas de cabra, es muy pesado, y se pone de pie sobre 2 pies. Sus brazos caen a los lados como los de una persona, y parece incluso tener algún tipo de ropa oscura en la mitad superior. Tenía algo parecido a unos cuernos de cabra que se curvaban pero iban hacia arriba. En ese momento, se me hiela la sangre por completo, y tengo una respuesta instintiva de congelación en toda regla, con los pelos de la nuca erizados. Recuerdo oír mi propia voz incorpórea pensar: no debería estar viendo esto. Esto está mal. Incluso se me saltaron las lágrimas. Pasamos relativamente rápido y no puedo dejar de pensar en lo que fue aquello. Mi percepción del tiempo fue un poco rara después de eso debido al pánico. Pero ahora las luces de la ciudad están frente a nosotros, y me doy cuenta de que mi amigo ya no habla. Me giro hacia mi amigo y le digo tímidamente con lágrimas aún en los ojos: perdona, ¿qué decías? Debo estar volviéndome loca, pero me ha parecido ver algo ahí detrás. Ella me dijo: no pasa nada. Yo también lo vi. ¿Se parecía a una cabra? Así que ella también lo vio. No teníamos ni idea de lo que era. Ambos venimos de familias de cazadores, y sé que la crítica más fácil es que se trataba de un alce parado sobre sus patas traseras. Pero los brazos de un alce o un ciervo no caen simplemente al lado del cuerpo, sino que se doblan un poco hacia afuera. En cualquier caso, parecía humano en su postura y era muy pesado. Entonces, uno pensaría, era un oso. Pero tenía cuernos y patas traseras curvadas. Supongo que el alce sería igual que un alce o un ciervo, pero en realidad nunca he visto un alce de pie en el ambiente, por lo general solo cuando luchan. Incluso nuestras respuestas fueron extrañas. Uno pensaría, dadas las películas de miedo, que inmediatamente te volverías loco y reaccionarías. Los dos nos quedamos embelesados y aterrorizados durante un rato, con la sangre helada. Aunque la amiga y yo ya no nos hablamos, lo hicimos varias veces durante los años que estuvimos en contacto. Ella siguió refiriéndose a ello como el asunto de la cabra. A principios de este año, a principios de mayo, mi ex me apuñaló y yo estaba sangrando un poco, como muy malo, y luego se fue y tomó mi teléfono para ir a través de todas mis cuentas en mi teléfono y meterse con todo, que hizo más daño que eso, pero eso es aparte del punto. Fue una mala situación. Pero yo no tenía mi teléfono para llamar al 911, y yo estaba luchando solo para llegar al cuarto de baño para conseguir una toalla o algo para tratar de poner presión sobre la herida, pero de alguna manera la ambulancia llegó, y me llevó al hospital como me estaba desmayando por la pérdida de sangre. Fue una mala situación.
No te preocupes, fue a la cárcel por ello, pero a día de hoy, todavía no sé quién llamó a la ambulancia, porque ciertamente no era mi ex, comprobado los registros telefónicos, pero era un poco de miedo, porque me hace preguntarme si alguien estaba viendo todo el asunto va hacia abajo en mi casa, y luego fue como oh mierda, esta vez es realmente malo, debo llamar a alguien esta vez. Trabajaba para una empresa de piscinas, y estaba renovando una piscina enterrada para un cliente. Una familia joven con hijos en un barrio bastante acomodado. La piscina llevaba un tiempo vacía y cubierta. Quité la cubierta y vi a un hombre de mediana edad viviendo en la parte menos profunda. De aspecto extremadamente aterrador e inquietante, olía directamente a mierda. Inmediatamente salió corriendo y ladraba mientras corría. Llamé a la puerta y se lo hice saber al dueño de la casa. Llamó a la policía. Lo espeluznante fue que el hombre de la piscina tenía varias pertenencias, incluyendo la ropa interior de los niños metida en una funda de almohada que estaba usando y varias cosas de la casa. Había cadáveres de pollo asado por todas partes. Habían notado que faltaban cosas, así que debía estar entrando y saliendo de la casa todo el tiempo. Tenía un tesoro escondido. Otra cosa extraña era que tenían un montón de ventanas en la parte trasera de la casa sin cortinas, por lo que probablemente podía ver todo lo que habían estado haciendo. Pensaron que el olor era agua estancada en la piscina. Conocí a uno de los policías que respondieron y me mantuve en contacto. Nunca identificaron al tipo. Dudo que alguien lea esto, pero lo contaré de todos modos lol. Hace unos meses, me quedé en una cabaña con unos amigos que alquilamos de Airbnb y en la segunda noche, me desperté a un suave golpeteo. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que era rítmico, como si alguien golpeara suavemente la pared. Me picó la curiosidad, así que me levanté y me acerqué sigilosamente al sonido, que parecía provenir de un armario. Dudé porque en este lugar no se nos permite trastear con los armarios o las cómodas, pero al final abrí la puerta. Dentro, no encontré nada más que viejos abrigos colgados como abrigos definitivamente pasados de moda que solo había visto en las películas de los 70-80. Cerré el armario y los golpecitos cesaron en ese momento. Inquieto, volví a la cama. Justo cuando estaba a punto de dormirme, lo oí de nuevo, pero esta vez venía del otro lado de la habitación. Me incorporé. Cuando me di cuenta mi corazón estaba acelerado, podía oír los latidos del corazón en mis oídos. De todos modos decidí apuntar la linterna de mi móvil en esa dirección. La luz parpadeó, y por un breve momento, vi una sombra moverse por la pared. Parecía algo no humano. Salí corriendo hacia la habitación de mis amigos, sacudiéndoles para que se despertaran, pero cuando volvimos, el armario estaba abierto y también la puerta de mi habitación, que cerré de un portazo al salir corriendo. Recogimos y nos fuimos un par de horas más tarde, pero, sinceramente, a veces sigo oyendo ese golpeteo, que resuena en la tranquilidad de mi mente, un recordatorio de que algunas puertas no deberían abrirse nunca. Gracias por ver el video, suscríbete para ayudar a este canal a crecer.